Todo tuyo. Qué bien. Muchísimas gracias. ¿Lo he dicho bien? Oh. Buenas noches. Han sido tantos y tan minuciosos y tan cuidadosos los saludos al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, con el que también he tenido el placer de comer, al excelentísimo señor alcalde, don Emilio Sáez, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la Junta de Cofradías de Albacete, al subdelegado del Gobierno de España, al subdelegado de Defensa, que verdaderamente creo que todos ellos se sienten extraordinariamente acogidos en este teatro circo originalísimo que no conocía y por el que les felicito. Queridos cofrades, queridos amigos, permítanme que salude también a la señora alcaldesa de Pozo Hondo, que no está presente, doña Amparo Núñez, pero que está presente en mi corazón por las razones que se han aducido y que les explicaré a continuación. Y además les diré que está en mi ánimo no afligirles más de 40 minutos. Creo que el tiempo es oro y no se debe hacer sufrir extraordinariamente a las personas. En esta tarde de viernes, de verdad, agradezco muy especialmente esta invitación recibida de la Junta de Cofradías y Hermandades de Albacete, porque me ha permitido regresar a esta tierra que, como se ha mencionado, también considero mía, al menos en esta cuarta parte de mi sangre. Efectivamente, mi abuelo, Faustino López González, nació en Pozo Hondo en 1896 en una humilde familia manchega. Y hoy es, en este sentido, un día grande también para mi padre. Desgraciadamente, la relación de la familia con esta tierra se desdibujó un poquito, porque los bisabuelos, Antonio López y Benita González, murieron muy jóvenes y los niños fueron a un orfanato. Después emigraron y mi abuelo Faustino acabó en Madrid. Trabajaba, ya un anticipo de mi propia vocación, en imprentas y periódicos como corrector, concretamente en los diarios El Sol y La Voz. Y era lo que se llamaba entonces un obrero ilustrado, que votaba hazaña sin estridencias. Un hombre de izquierdas, pero muy moderado, como siempre son los muy prudentes manchegos. Yo recuerdo bien, y me gusta recordarlo aquí en Albacete, en su tierra, y me da emoción, su erudición. Fíjense que no habían tenido oportunidad de hacer grandes estudios, pero tenía un extraordinario amor a la cultura, en efecto, como ha señalado Miguel, y una enorme devoción por el Quijote. Había distintas ediciones de la obra magna de Cervantes por toda la casa de mis abuelos y yo me los topaba, encuadernados de diversas maneras. Y recuerdo las anotaciones en los márgenes, que eran la de formación profesional del abuelo, que seguía corrigiendo todo lo que caía en sus manos. También había estatuillas de madera o de metal de Don Quijote y de Sancho Panza. Y él, esto lo recuerdo bien, era capaz de recitar pasajes enteros de Don Quijote de la Mancha. A mi padre lo formó visitando los libros, el cine y los museos. Así que, en cierto modo, la vocación de mi familia y mi propia vocación se le debe al abuelo Faustino López González de Pozo Hondo. Pueden imaginarse el motivo de emoción que para mí supone reencontrarme con esta tradición y con ustedes. Gracias de corazón, de verdad, en esta curiosamente víspera de mi cumpleaños. Mañana hago efectivamente 57 años y no encuentro mejor modo que celebrarlo aquí con ustedes. Mis conocimientos sobre las celebraciones de la Semana Santa en hermandades y cofradías son, tengo que confesarlo, muy pobres. Mi madre fue luterana antes que católica y no practicábamos en la familia durante mi infancia. Madrid además es muy grande y eso contribuye y es en este sentido motivo de la envidia que experimentamos hacia el resto de las ciudades y de las provincias. Este tamaño diluye las tradiciones. En mi época era minoría la gente que seguía las procesiones cuando yo era pequeña, aunque mi padre me llevó alguna, por ejemplo a la del silencio. Además he de confesar que crecí con ciertos prejuicios antisemanasanteros,
Participaba de la idea de que se trataba de gestos exagerados, que la gente lo hacía pues por hacerlo, en una exaltación innecesaria del dolor de la pasión y de una forma superficial y costumbrista. A medida que me fui acercando a la fe católica, primero gracias a las monjas mercedarias de la Caridad donde estudié, y después cuando conocí el movimiento católico de Comunión y Liberación, nació en mí un respeto mayor. Hace años conocí la Semana Santa de Málaga o la de Murcia, y hace 4 o 5, al ser invitada a Sevilla por unos amigos, entre ellos Carlos Herrera, me quedé patidifusa. Primero por la belleza y la elegancia. Segundo por la fe de la gente. Y finalmente porque comprendí la profundidad vertiginosa de la religiosidad popular y su capacidad pedagógica, su capacidad de educar a la sociedad y a las nuevas generaciones. Enhorabuena a todos ustedes por el esfuerzo, porque cuando hacen la Semana Santa no solamente recuperan sus tradiciones, las tradiciones de sus mayores, disfrutan, oran, sino que cambian el mundo, cambian la sociedad en la que están. Ahora soy una rendida admiradora de esta Semana Santa española tan rara en el mundo, tan excepcional, que no existe en otros países europeos y que es un fruto admirable del Concilio de Trento, que manifiesta lo grandísimo que ha sido y es este país. Pero claro, a ustedes no puedo enseñarles nada sobre ella. Conocen cuanto acontece en su ciudad, aunque sea también un poquito mía esta ciudad. Con humildad he decidido, pues, que nada puedo aportarles sobre la historia, los usos, los rasgos de la Semana Santa de Albacete y me dedico a aprender qué falta me hace. Permítanme que les ofrezca, con cierta licencia, otro tipo de pregón este año. Al fin y al cabo, es un año especial después de la pandemia. Todos hemos sufrido. Yo, además, acabo de pasar una larga enfermedad de 2 meses, la más dura de mi vida. Y les aseguro que una madre de 3 hijos y una reportera con accidentes desagradables en los Balcanes sabe lo que es el sufrimiento. Por lo tanto, y pensando y rezando al Espíritu Santo, me he resuelto indagar sobre eso que tanto nos aflige a todos, sobre el dolor. Espero que esto que vamos a empezar ahora, durante esta media hora, sea verdaderamente una aventura profunda para todos. ¿Qué puedo decirles del dolor? ¿Quién no ha pasado por él? La enfermedad de un padre, de una madre, la propia, la muerte de un hijo, o a veces su muerte espiritual. ¿Cuántas veces pensamos, yo a este o a esta lo he perdido? El despido por parte de un jefe injusto, una ruptura matrimonial, un adulterio. El ceder a la tentación y ver que arrasa con nosotros. ¿Y qué me dicen de la pandemia, ¿no? Con sus muertos, la gente falleciendo a solas, sin sus seres queridos, que no me lo quiero ni imaginar, los ancianos encerrados y solos, el confinamiento que nos quitó la libertad alegre de la calle y los amigos, y esos niños que han crecido viendo tantas mascarillas que por lo visto dicen los pedagogos ahora que tienen dificultades para hablar. Permítanme abundar en mi confidencia. El pasado mes de febrero, el día 7, fui operada y por primera vez he vivido en el terror. Para bien o para mal, yo siempre había superado el temor. O porque no lo sentía, no soy una persona miedosa por naturaleza, o porque lo superaba. Pero esta vez he pasado por esta operación y una complicación grave posterior con un dolor extremo. Durante semanas, días y noches, he caminado por mi casa durante horas, sufriendo despiadadamente y agarrada al rosario. No les cuento esto por regodearme. Es para que entiendan que hoy hablamos aquí del peso que cada uno de ustedes pueda tener en su corazón. La persona que aman y que sufre. Su propio temor por un diagnóstico. Una pena laboral o moral. Es cosa de la que hoy vamos a hablar, ustedes y yo. Nos la jugamos hoy aquí. Porque ¿qué hacemos con esto? ¿Hace Jesús, este Jesús,
¿Verdaderamente algo que de verdad nos sirva? Mi única esperanza en estos 2 meses era que el nexo que yo tenía con Dios y con la Virgen, al que me abandonaba en la tradición cristiana, hiciese fecundo aquel dolor terrible, lo hiciese servir para algo. Yo pedí aceptar mi sacrificio, que ni comprendía ni entendía, y lo ofrecía. Bueno, yo me decía, Cristo podía haber resucitado con gran estrépito, con trompetería y escándalo, para que todo el mundo lo viese triunfar, para que la historia se parase. Y sin embargo, aceptó un camino muy raro, muy discreto, una muerte en una esquina del mundo, en un momento de la historia, y un ir penetrando lentamente la historia cada vez que nos conocemos los cristianos y las personas unos a otros. Bueno, me dije, si Él aceptó, ¿qué puedo hacer yo sino aceptar? Pero después, con los días, en la 4ª, 5ª, 6ª semana de sufrimiento, me consumí. De repente vi a Cristina golpeando los objetos, que es que se me caían de las manos torpemente, reaccionando con ira, harta y consumida, muerta de miedo. ¿Qué podía hacer con esta resistencia y con este temor? Miren, yo me apunto a la resurrección, claro, pero es que yo no resucitaba. ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Qué es este silencio? ¿Dónde estaba el Dios que puede hacer que tu hijo empiece por fin a comportarse mejor? ¿O que tu matrimonio deje de ser un problema? ¿O que tu jefe ceda en sus excesos? ¿Qué celebramos en Semana Santa? ¿O es que es todo mentira? Porque puede ser. Incluso, ¿de qué sirve que Él muera y resucite si yo he de pasar por esta espantosa soledad? ¿Por qué nos ha abandonado así? Una primera sorpresa en este camino de esta tarde es que Él, Jesús de Nazaret, pasó exactamente por lo que pasamos nosotros. No me refiero solo a los bofetones, los salivazos, a la flagelación tremenda, casi hasta el desfallecimiento, al camino de la cruz o a esa muerte horrible que, por lo visto, adviene por asfixia, cuando la persona cuelga del madero, pero que se prolonga en la agonía porque el crucificado lucha contra la parálisis y las contracciones de piernas y brazos, tirando de ellos para erguirse y obtener algo de aire, y se estira como puede hasta que vuelve a cansarse y vuelve a dejarse caer y vuelve a quedarse sin aire. Ni siquiera me refiero a ese horror. Me refiero al miedo, a la angustia, a la perplejidad. Cuando Jesús termina la cena pascual y va con sus amigos al huerto de los Olivos, antes del prendimiento les confiesa: siento una tristeza mortal. Tanto Mateo como Marcos, los evangelistas, reproducen las mismas palabras: tristeza de muerte. Tanto les impresionó lo que dijo y cómo lo dijo. Fue justo antes de añadir aquello de aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, que hemos visto tan hermosamente representado al comienzo y vemos aquí reproducido. Pero lo alucinante, señoras y señores, es que él podía huir, podía haber evitado todo, y sin embargo lo eligió deliberadamente. En Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Jesús llama a Dios Abba, papá. Es la manera en que los niños se referían a sus papis en Israel. Ningún judío se hubiese atrevido a eso. Él habla con su papá y le dice que se haga su voluntad. ¿Ustedes elegirían esto? ¿Este sufrimiento? ¿O el que cada uno lleva esta tarde en el corazón, el que le lleva tiempo oprimiendo el alma? Porque yo no. Yo no. De hecho, en ese contexto hubo uno como ustedes y como yo, Pedro. Alguien humano y con el suficiente coraje como para decir lo que los demás seguramente piensan y no dicen.
como hacemos hoy nosotros aquí, en este teatro circo de manchegos francos. Pedro no acepta el sufrimiento ni la muerte que Jesús elige. El Señor anuncia que va a morir y Pedro le dice: no, en absoluto, yo estaré a tu lado y lo impediré. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Duras palabras. Benedicto XVI escribe en su libro Jesús de Nazaret: Pedro no se fija en la profecía de la resurrección que también hace el Señor. Percibe solo el anuncio de muerte y dispersión. Al ser contrario a la cruz, y aquí me apunto yo, porque yo soy contraria a la cruz, no puede entender la palabra resurrección y quisiera el éxito sin cruz. Él confía en sus propias fuerzas. Bueno, creo que lo que dice Ratzinger nos pasa bastante. Oiga, si a mí me quitan el dolor, yo renuncio a la resurrección. De verdad, lo he pasado tan mal. Total, no me voy a enterar. Oiga, si me quitan el dolor, yo renuncio a la resurrección. Y claro que busco el éxito sin cruz. Es más, me paso todo el tiempo planeándolo. Con el hijo solo la alegría y el abrazo. Con el marido solo los viajes y los buenos ratos. En el trabajo, la cumbre con el esfuerzo menor. Y por supuesto, confío exclusivamente en mis propias fuerzas. Hacíamos bromas hace un momento en la entrada. Solo me faltaba dejar mi futuro o la resolución de las cosas a Dios. Estaríamos buenos. Jesús todo lo contrario, oigan. R que R. Cuando le dicen que es peligroso ir a Jerusalén, y más en fechas tan delicadas con la Pascua, cuando aquello estaba de bote en bote, y los jefes de la sinagoga completamente alerta para que no hubiese ningún tipo de revueltas, allá que se va. Cuando lo llevan delante del sumo sacerdote, que está hasta las narices y deseando pillarlo, y que le pregunta solemnemente: te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Se está jugando la cruz, ¿eh? Responde: tú lo has dicho. Y además te digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Blasfemia. Reo de muerte. Se lo ha buscado. Y con Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos?, le dice. Oye, un poquito de respeto, que el rey lo sanciona Roma, que es Roma la que permite que Herodes mande. Pues ala, contesta Jesús, tú lo dices. Vale, añade: mi reino no es de este mundo, pero rey al fin y al cabo. Al comienzo de la crucifixión, cuando llegan al Gólgota, le ofrecen un calmante. Vino mezclado con mirra, una bebida que permitía atenuar los dolores horribles. La rechaza. Quiso soportar el sufrimiento totalmente consciente. A la hora nona, la zona se cubre de tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a esa hora, completamente agotado, porque ya la flagelación había sido tan dura que necesitó del cirineo para cargar la cruz, Jesús grita: Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muere. Pero no está desesperado, está rezando. Otra vez hablando con el dichoso papá. Repite un salmo, el número 22. Lo raro no es que rece, tampoco que repita un salmo, los judíos lo hacían y lo hacen. Es que el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Todos mis huesos están descoyuntados. Tengo la garganta seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Me lanzan miradas de triunfo. Se reparten mis vestiduras. Echan a suerte mis ropas. Qué curioso, ¿no? Qué curioso lo que estaba recitando en la cruz. Una extraordinaria coincidencia en un texto que los judíos nunca recitaban pensando en el Mesías. Y el Salmo concluye:
Esto es lo que concluía lo que decía Jesús. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando te pedí auxilio me atendiste. Viva tu corazón por siempre. Yo viviré para el Señor. Contarán su salvación al pueblo por nacer diciendo, esto hizo el Señor. ¿Cómo es posible no solo que este salmo mencione datos tan parecidos a la pasión? Pensemos que los salmos, la colección de salmos está concluida al menos 3 siglos antes de Cristo, sino que Jesús esté expresando confianza y esperanza. Yo esto no lo entiendo. No basta con la resurrección, de verdad. Que Dios me perdone, pero a mí no me compensa. Aquí tiene que haber otra cosa, algo más. El dolor que lleváis en el corazón, os lo comentaba al principio, y ved que ahora os tuteo, porque estamos viviendo en este instante juntos una aventura profunda y que nos afecta definitivamente. Es una experiencia dura y desagradable. Yo la rechazo como Pedro. ¿Cuánto sufrimiento hay? La pandemia, la guerra de Ucrania, el Holocausto con 6 millones de judíos masacrados, la guerra de Camboya, 9 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial, 50 millones, las violaciones, la pederastia, la muerte de los niños, los asesinatos, la crueldad nuestra, nuestras palabras para herir, nuestras mentiras, nuestra hipocresía, nuestra ira, nuestra lujuria cuando miramos a los demás para usarlos. ¿Os imagináis que todo el sufrimiento, todo este sufrimiento, tuviese un sentido, sirviese, estuviese lleno de significado y de fuerza? Es casi imposible de imaginar. Pero es que fijaos que nosotros en España, aquí en Albacete, en esta Semana Santa, reconocida por su valor, no vamos por las calles siguiendo las imágenes de la resurrección. O en todo caso vamos menos días, como mucho el domingo. Nosotros celebramos estos días la pasión. ¿Por qué? ¿Y qué me decís de los evangelios? Los evangelios son una serie de recopilaciones más o menos desordenadas de los hechos de Jesús. Un evangelista recoge unos, otro evangelista otros. A veces coinciden, a veces no. Pero en el momento que Jesús se dirige a Jerusalén y comienza el relato de la pasión, los textos se ordenan, se repiten y van de la mano. Son apenas unos días, muy pocos, entre que Jesús dice a los discípulos que vayan a recoger a un burro atado a la entrada de la ciudad para la celebración de la cena pascual, el prendimiento, el juicio y la muerte. Y si consideramos la oración en el huerto de los olivos, el comienzo propiamente de la pasión, apenas hablamos de unas horas, desde la noche del jueves hasta el mediodía del viernes, o la tarde. Bueno, pues se le dedica un espacio inusual en los textos, sobre todo comparado con los sucesos de 3 años enteros de vida pública de Jesús. Extraña insistencia. Hay exégetas, como M. Keller, que consideran de forma muy provocadora, pero muy interesante, que los evangelios apenas son relatos de la pasión con extensas introducciones. ¿Y qué me decís del tema de la resurrección en los evangelios? ¿No debía ocupar la mayor parte del texto? José Miguel García Pérez, de la Escuela de Madrid, escribe en La Pasión de Cristo: es llamativo que en los relatos evangélicos no se minimiza el dolor de Jesús ni la sensación de derrota que experimentaron sus seguidores. A decir verdad, a la luz de la resurrección, la pasión podía haberse considerado como un intermedio desafortunado, un suceso desgraciado, pero de importancia secundaria, que gracias a Dios fue superado. No se esperaría una insistencia tan acentuada en las escenas dolorosas. Sin embargo, la luz de la resurrección, continúa el autor, no favoreció esta visión, no llevó a una religión de evasión.
En modo alguno apartó a los cristianos de los aspectos dolorosos de la vida de Jesús. Por el contrario, los condujo a valorar toda la existencia de su Salvador y, en particular, sus aspectos más desconcertantes: la contradicción y el sufrimiento. Los relatos evangélicos no presentan huellas de una dulcificación o disminución del tormento y muerte de Jesús a causa de la resurrección. La importancia de la pasión deviene del significado sorprendente que los cristianos reconocieron en ella, y aquí es donde nos interesa atender. Según José Miguel García Pérez, estos acontecimientos terribles desvelaban el verdadero sentido de la vida de Jesús, su verdadera misión. Desde los inicios, los primeros cristianos consideraron los sufrimientos y la muerte de Jesús como la razón de su existencia. Hablaban de estos acontecimientos con conmoción y gratitud y los anunciaban a todos los hombres. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, queridos míos? ¿De qué va esto? Es verdad que casi todas las tradiciones culturales o religiosas valoran el pasarlo mal, por razones educativas, ¿no? O sea, si tú tienes enfermedad, por contra, acabas valorando la salud. Si tienes muerte, valoras la vida. Si tienes paro, valoras el trabajo. Si tienes hambre, valoras la comida, ¿de acuerdo? También valoran estas tradiciones el dolor como una manera de crecer en fortaleza y en perseverancia. Pero hasta ahí va la cosa. De ahí a valorar el mal en sí, el dolor, hay un paso inexplicable en apariencia. Y dice Ratzinger: desde la cruz viene a los hombres una vida nueva. En la cruz, Jesús se convierte en fuente de vida para sí y para todos. ¿Qué es esto? En la cruz, no en la resurrección. Cuando yo lloraba de dolor, cuando tú lloras de incertidumbre y de humillación, no. Yo digo que no, como Pedro. Y Pablo añade en la carta a los Hebreos: Cristo se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿Qué quiere decir el apóstol? ¿Qué nos importa que Cristo sea sumo sacerdote al estilo judío? Para entenderlo, tenemos que contextualizar históricamente con los exégetas que la pasión de Cristo solo se entiende como con el telón de fondo de una fiesta judía, la fiesta judía de la expiación, el famoso Yom Kippur. Es el día más sagrado del calendario judío y marca un momento de arrepentimiento. Mientras existió el templo de Jerusalén, el sacerdote tenía permiso ese día para pasar al Sancta Sanctorum y decir única vez en el año el nombre de Dios, el nombre prohibido, el nombre que nadie puede decir nunca. Se hacían sacrificios de animales y la sangre se derramaba sobre el arca de la alianza. Lo impuro entraba en contacto con lo puro. Se trataba de restituir la armonía entre Dios y su pueblo, que había roto el pecado, y restablecer así la alianza con Dios. Bueno, pues en los evangelios Jesús empieza a hacer una cosa muy rara. Empieza a decir muchas veces que va a morir en rescate por muchos y que él mismo va a ser el sacrificio expiatorio. Se trata de una situación que curiosamente ya había anticipado el profeta Isaías al menos 600 años antes de Cristo, en el Salmo 53, donde habla de que el enviado cargará con los pecados de muchos. Una y otra vez Jesús repite este mensaje a sus apóstoles: se ofrecerá en la muerte por nosotros. Por ejemplo, lo dice en el lavatorio de los pies, donde ya se produce la rebelión que hemos comentado de Pedro, o en el sermón del buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Con la cruz de Cristo se superan los sacrificios de animales del templo. Jesús se convierte en el cordero degollado. Algo nuevo ha pasado aquí. Pablo lo señala en la carta a los romanos. Todos pecaron
y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Ya no es la cubierta del arca santa de los judíos la rociada con la sangre de los sacrificios. Es todo lo impuro del mundo lo que entra en contacto con el inmensamente puro. En la institución de la Eucaristía dice Jesús: esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por muchos. Fijaos que está recuperando el rito de la expiación de los judíos, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y además en el Evangelio de Juan dice con sus propias palabras: doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitarme la vida. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Y ojo lo que añade: esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre. La misión que tenía. Me alivia ver que los discípulos no entendieron nada por sí mismos, ni antes ni después. Eran judíos y en el judaísmo los salmos que hemos mencionado o los textos de Isaías no se leían así. Así que cuando una y otra vez él les decía que iba a morir y que iba a resucitar, que iba a morir y que reconstruiría el templo en 3 días, etc., ellos se quedaban perplejos y lo comentaban entre ellos. Y después, cuando lo vieron vivo, pese a la violenta sorpresa, seguían sin entender gran cosa. Tuvo que ser él en persona el que les explicase las Escrituras. Os recuerdo el pasaje de Emaús. Ha muerto Cristo, van los discípulos por el camino de Emaús y van discutiendo entre ellos. Se les acerca uno y dice: ¿de qué habláis? No, de lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Qué ha pasado en Jerusalén? ¿Pero tú no te has enterado? Que han matado a Jesús, que decía que era el Mesías y que creíamos que iba a ser la salvación de Israel. Y los sumos sacerdotes lo han crucificado. Están destrozados. Y él empieza a hablarles. Empieza a explicarles, dice la Biblia, las Escrituras, Isaías, los Salmos, todas las cosas que les había dicho. Y en la partición del pan lo reconocen. Y cuando él se va, dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Nadie, absolutamente nadie, puede inventarse el cristianismo más que Cristo. Porque hay una rapidísima transición desde la perplejidad de los apóstoles, completamente noqueados, por ejemplo en Pentecostés, ahí reunidos porque tienen miedo de que les cojan, a la conciencia de que Dios ha aceptado la muerte de Cristo y su dolor como sacrificio de expiación por los pecados. Esta transición tan rápida, que llevaban años sin entender, que llevaban 3 años escuchándolo y no entendían nada, esto solo pudo producirse por la constatación de un hecho tan asombroso como la resurrección. Dios había aceptado el sacrificio del Cordero por ellos. Como dice José Miguel García Pérez, Jesús entendió su propia vida y su muerte a la luz de la figura del siervo del Yahvé del que hablaban los profetas, a pesar de que en la tradición judía anterior no se encuentra una interpretación mesiánica de esta figura, y mucho menos se le atribuyera el cometido de expiar los pecados de todos. Es Cristo el que aclara las Escrituras y crea esa relación entre la historia de su pueblo, su propia historia, los salmos, los profetas y lo que estaba pasando. Él lo sabía. Conocía que su sufrimiento era una fuente de salvación. Por eso, si esta noche conectamos nuestro sufrimiento, esa pena que llevamos en el corazón, con el suyo, no solo nos redimimos, sino que participamos de la salvación del mundo. Este es el significado cristiano del dolor y del sufrimiento, que ninguna otra cultura ha contemplado jamás. No es solo una escuela el dolor, no es solo un modo de hacerse fuerte. Es un cordero que se ofrece en el altar de Dios y que nos redime.
Cuando, como os comentaba al principio, yo estaba enferma y me enfadaba y entraba en accesos de desesperación, yo negaba esto. Cedía a la tentación de negar el valor redentor del sufrimiento. Y lo que estaba haciendo, yo no lo sabía, claro, era ceder al diablo. Como Adán y Eva, que creyeron que la serpiente era una criaturita más del Edén y que no reconocieron bajo su apariencia animal al tentador, yo di crédito a la posibilidad de vivir sin el Señor. Si Él no se apiadaba de mí, me dije, yo tiraría con mi rabia hacia adelante. El problema, como todas las veces que uno da crédito al mal, es que el demonio miente. No llega a liberación alguna. Solo se redobla la amargura. ¿Cómo salí de aquello? Y voy terminando. Por la encarnación. Les explico. ¿Dónde está la carne hoy de Cristo? En la Iglesia. Fui a la carne de los amigos. Mi amigo Enrique Arroyo me dijo lo siguiente: Cristina, él aceptó el extraño método de la salvación. Aceptó una redención que no fue inmediata para todos, no fue la trompetería que hizo enterarse a todos de la resurrección, sino un fenómeno modesto en Palestina, en el espacio y en el tiempo, en tiempo de Augusto, y que se transmite de persona a persona por los siglos de los siglos. Acepta tú también el método. Acepta su sacrificio, sin que las cosas ni la enfermedad cambien a tu medida. Cristo murió en la cruz y parece una derrota. Sin embargo, todo se ha transfigurado gracias a ello. Y tu dolor, Cristina, se transfigurará si dices sí en tu circunstancia a la victoria de Cristo. Y mi amigo Jesús Carrascosa, de 80 años, añadió: lo peor, Cristina, es no dejar que tu nada y tu mezquindad sean amadas. Tal vez no puedas impedir que te salga la ira, la mezquindad, pero déjate amar. Lo que Jesús me estaba proponiendo era que mi dolor y mi amargura fueran abrazadas por Él. No se trataba de dejar la nada o la mezquindad, sino de dejarme acunar por su abrazo. Finalmente, y estaba llorando ese día, leí en mi gran amigo Luigi Giussani: al rebelarse contra Dios, el hombre se adhiere a otra cosa. Se adhiere al mundo, es decir, al poder. Este se presenta con una forma normal, como la serpiente de Adán y Eva tiene la forma de un animal más. Pero por dentro no es lo que dice ser. Por dentro, sencillamente, no es. Pensemos en lo que dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy. Pues el demonio no es el no ser. Quien sigue a este tentador es esclavo y víctima de un principio que lo odia, que no lo ama y que es del mundo. Como dice San Ambrosio, mirad cuántos señores tienen los que no quieren reconocer al único Señor. Gracias a este encuentro con los amigos de la Iglesia, que son la carne de Cristo vivo, esa tarde se produjo un cambio en mi corazón. Desde ese día me sigo enfadando, porque yo tengo muy mala leche. Pero como sugirió Jesús Carrascosa, he decidido dejar que Dios ame mi enfado. No he superado mi límite, pero me dejo amar dentro de él. Desde luego, no rechazo los lenitivos. Me tomo como 10 cajas de ampollas de nolotil y muchos opiáceos. Pero ahora ya no tengo que censurar nada, ni mi dolor, ni su amor, ni mi rabia, ni su ternura. Ahora, amigos, soy libre, de enfadarme o no, de amargarme o no, pero ya no me desespero, porque hay otro que sale valedor por mí. La desesperación es la marca de Judas. Ahora mi oración ha cambiado. Curiosamente es más pequeña. A veces solo el ángelus. Es solo eso. Hacerlo, decirlo despacio, pensar en el sí de la Virgen.
Mi rezo es más humilde, como el de una niña. Es un leve dejarse hacer, enfadada incluso. Me limito a vivir la historia de la salvación que Él protagoniza, porque no soy yo quien hace, es Él el que hace. Yo solo pido que llegue en mí la plenitud del ser. Mi sufrimiento, el vuestro también, el de cada uno de vosotros. Mirad y pensad la pregunta que nos hacíamos al principio. Este sufrimiento puede ser fecundo y bueno. Y esto es extraordinario en la historia. ¡Qué misterio! Que todo sea para gloria suya. Gracias. Cristina.